Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy con un programa que yo lo siento muy mío, porque vamos a tener en el piso una invitada de honor, que es la subdirectora del Hospital Santa Lucía, que es prácticamente mi casa, un lugar que quiero mucho. Y ustedes siempre mandan preguntas sobre cómo hacer para atenderse en el hospital, así que tenemos la persona indicada para preguntarle. ¿Me acompañan? Y como lo anuncié en la presentación del programa, está con nosotros la doctora María Cecilia Moreno Arbeleche. Bienvenida, Ceci. Gracias, Amalia. Muchas gracias por la Es, invitación. es un gusto para nosotros tenerte acá, Ceci. Te voy a presentar a nuestros televidentes. Dale. La doctora Cecilia Moreno Arbeleche es médico oftalmóloga, realizó toda su formación oftalmológica en el Hospital Santa Lucía, empezó de residente en el hospital, obtuvo una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, es doctor en medicina. Fue jefe de la Unidad Clínica Oftalmológica del Hospital Santa Lucía por concurso y actualmente es la subdirectora del hospital, que prácticamente te estamos estrenando, Cecilia. Sí, soy muy nuevita. Empecé mi gestión el 1 de junio de este año. Sí, Bueno, gracias a la confianza de la directora, que es Estela de Fernández la doctora Rey. Estela Fernández Y Rey, sí. bueno, la verdad es que sí, todo muy nuevo para mí. Y contame cómo es un día tuyo en la subdirección, qué ha cambiado. Vos venís de gestión, vos sabés Sí, perfectamente cómo es la gestión en un hospital. sí. Porque manejar consultorios externos, que es la unidad de clínica oftalmológica, es un trabajo Es un montón, sí. muy, muy fuerte. Pero ¿esto cómo te encontró? Y la verdad es que me encuentro en un momento muy bueno en mi vida. Yo tengo 50 años, un hijo ya más grande y Sí, entonces, bueno, me encuentro así más abocada a la profesión. Y, y bueno, la verdad que un día, como me preguntabas cómo es un día, yo además de tener como directora y como superior directo a la doctora Fernández Rey, tengo una relación personal con ella fuera del ámbito laboral. Y la verdad es que el día empieza desayunando juntas, qué bueno. hablando del día anterior, qué cosas nos quedaron pendientes. En general siempre nos interrumpen porque Sí, la dirección del hospital es una dirección muy abierta. muy disponible para todos los empleados del hospital, ya sean médicos, administrativos, tercerizados. Sí. Entonces, la verdad es que respetando la In- escala jerárquica, sí, incluso siempre para los pacientes, para los porque pacientes también. sí, A sí, veces sí, es tan accesible que a mí me ha pasado como paciente en otros hospitales no tener tanto acceso a una queja o a un reclamo. El hospital es está muy verdad. abierto a eso y siempre se reciben todas las quejas, y al igual que las del personal que trabaja en el hospital, que siempre son bienvenidas en la medida que podemos darles un buen feedback, ¿no? Sí, sí, y la mayoría son constructivas, porque Sí, prácticamente no son quejas, sino ideas que se le ocurre a la gente como sí, para optimizar todo, porque es un grupo de trabajo que estamos hace mucho tiempo muchísimo. juntos Sí, y muchas veces hay hijos de trabajando con nosotros sí. y eso creo que nos hace más fácil las Sí, cosas, nos ¿no? hace más familia, ¿no? En general en el gobierno de la ciudad hay esta estructura donde los puestos a veces son priorizados para familiares de la gente que trabaja ahí, tanto enfermeros como administrativos, y hace que seamos una familia muy grande, ¿no? Es La verdad cierto, es que así se siente, por lo es menos. cierto. ¿Cuántos trabajadores más o menos tiene el hospital, Y mira, Cecilia? casi 500, 489, ¡Wow! un montón. Y todos de alguna manera llegan a la dirección, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, y obviamente que al lado de un hospital general es un hospital chico, pero para nosotros que tenemos que responder a esas demandas es mucha gente. Sí, es un hospital, hay que aclararle a la gente que el Santa Lucía, como en la iglesia, son hospitales monovalentes, son hospitales que prácticamente se basan en la atención de una especialidad Claro. de la oftalmológica, si bien el nuestro es neuroquirúrgico también. Decime una cosa, Cecilia, ¿cómo se piden los turnos ahora en pandemia? Porque antes iba mucha gente directamente al hospital, quiero un turno, y se lo otorgaban, y ahora seguimos tantos protocolos, pero tan bien hechos todos, ¿no? Tan respetados todos. Sí, mira, como digo yo muchas veces que nos hacen esta pregunta, para mí
La pandemia fue un año y medio durísimo para todos, como médicos, como enfermeros, como administrativos, los que estábamos en el sector de salud. Fue un año muy duro, pero un año de muchas oportunidades. Nosotros somos un hospital que siempre respondió a la demanda de la gente, que es altísima. Claro. Este año de paro, de alguna manera, en cuanto a la atención, nos permitió organizarnos. El gobierno de la ciudad hace rato viene implementando un sistema informático, que es el SIGEOS, para los turnos, y la verdad es que este sistema nos pudimos adaptar. Al principio nos costó, porque de hecho cuando SIGEOS se implementa hace bastante tiempo y cuando ahora con pandemia se refuerza esto, sí, nos dio la oportunidad sin pacientes de poder ayornarnos de alguna manera al sistema. Aprenderlo. Tanto los enfermeros, había mucha resistencia, como siempre que uno pone algo nuevo hay resistencias del sector, de la gente que utiliza otra manera, como era para nosotros citar pacientes. Los pacientes venían capaz a las 5 o 4 de la mañana a pedir un turno. Sí. Entonces esto de que no haya tanta presencia, que no haya casi presencialidad, nos permitió implementar un sistema informático del gobierno de la ciudad y propio, con un sistema de mails donde los pacientes ahora que pertenecen a un servicio como el tuyo, de plástica, tienen un mail a donde escribir, que es HCL en general, el servicio, @buenosaires.ar, que ahora después vamos a comentar que tenemos redes para que nadie se quede sin esta información. Sí. Pero bueno, la verdad es que la manera de adaptarnos hoy por hoy es a distancia, con teléfono, con mail, con redes sociales. Sí. Y los pacientes no, prácticamente, salvo la guardia oftalmológica o cosas que no se pueden postergar, y el paciente viene con una demanda espontánea. Sí, por supuesto. El resto es programado y con turno a distancia. Sí, se sigue atendiendo, eso quiero que la gente se quede tranquila, porque se siguen prestando. Nunca se dejó atender nunca, en el hospital. Nunca, ni la guardia ni ningún servicio del hospital, y tampoco se dejó de operar. Pero ahora todo es programado, porque tampoco se puede juntar la gente como se juntaba antes. Bueno, de a poco lo estamos viendo, se está abriendo lentamente la atención, entonces nosotros nos encontramos en esta disyuntiva de que el paciente está acostumbrado a venir al hospital, entonces tenemos que decirle, no, mire, hay un mail, hay un teléfono, la gente no toda tiene acceso a sistemas informáticos. En casos donde ya vemos que no hay otra solución, brindamos la posibilidad que el paciente, cuando no queda más recurso, un paciente que no ve o un paciente que es mayor y no entiende la tecnología, o le damos un teléfono o no tiene un acompañante. Entonces sí, realmente el hospital se ayornó al sistema informático y a los pacientes que tienen también sus limitaciones, ¿no? Claro. Y de los teléfonos del gobierno de la ciudad, el 147 sí, está estando funcionando. También nosotros veníamos hace tiempo tratando de implementar el 147 con algunas limitaciones, porque se duplicaba información. Todavía el hospital no tiene historia clínica informática, pero estamos ya en eso, por suerte. Y la verdad es que al no tener la historia clínica a veces se generaba un problema. No tener informatizada los datos del paciente nos costaba, pero ya empezamos. De hecho, ahora se están dando turnos por el 147 de primera vez para chicos menores y para adultos. Qué bueno. Sí, así que ahora cuando comentemos el tema de redes, les voy a comentar que hay de maneras de comunicarse. Decime, Cecilia, otra cosa que la gente pregunta es, tengo un problema de córnea, ¿puedo atenderme en el hospital? Y yo quiero que cuentes la complejidad que tiene nuestro hospital. Bueno, el hospital es un hospital de alta complejidad. Como contó Amalia recién, somos un hospital que exclusivamente atiende problemas en los ojos. También la parte neuroquirúrgica, que es como un subsector dentro del hospital. Pero yo soy de la parte oftalmológica, así que en lo que a mí respecta, lo que hacemos es alta complejidad. Todo lo que un paciente se puede hacer afuera, en cualquier clínica oftalmológica, se puede hacer en el Hospital Santa Lucía, con la excepción de la cirugía refractiva con LASIK. Es un aparato, claro, para dejar de usar anteojos. Claro, que es un aparato muy caro, que el hospital público no lo tiene y que realmente, como es una cirugía que de alguna manera nos permite sacarle el anteojo al paciente, todavía no es una prioridad para lo que es salud pública en el hospital, ¿no? Y es un aparato además muy caro. Pero después, con respecto a la complejidad, tenemos todo lo mismo que un paciente con una obra social o con mayores recursos puede tener en el sector privado. Y además tenemos funcionando en el hospital el banco de ojos,
que muy depende del importante. INCUCAI y del CUCAIBA, y un servicio, que esto es muy importante porque es medicina cuaternaria, un servicio de rehabilitación visual y baja visión, donde el paciente, una vez que llega a una instancia donde no hay mucho más tratamiento, con esa visión, la doctora Reeducarlo. López Fernández, que Sí. es excelente y tiene mucha experiencia en Sí, eso. la tuvimos nosotros. Bueno, es la jefa del servicio, Sí. y hacen un trabajo increíble para que el paciente que tiene una limitación ya definitiva pueda rehabilitarse visualmente en la sociedad, Sí, ¿no? un equipo súper Sí. especializado en Sí, eso. sí, sí, sí. Cecilia, otra pregunta que nos llegan de los televidentes son, si no tengo una cobertura médica como una obra social o una medicina prepaga, o no tengo trabajo directamente, ¿puedo atenderme igual en el hospital? Sí, obvio, no solamente que igual, sino que el hospital está para esa gente primero. Esa gente es nuestra prioridad, la gente que está sin obra social, que está fuera del sistema de salud privado, es la prioridad del hospital, y para ellos estamos todos los médicos, enfermeros y administrativos que trabajan en el hospital. Para ellos es, y bueno, y también es para la gente que tiene obra social, ¿no? Por Nosotros supuesto. no rechazamos pacientes que tengan obra social, porque mucha gente, por el prestigio que tiene el hospital, Claro. quiere tener una interconsulta en el hospital, Sí. o una atención con los médicos que son referentes de todo el país, ¿no? Claro, o porque no conoce directamente a un oftalmólogo de confianza y lo va a Claro, y y lo va a buscar al hospital. público. Eso Sí. también atendemos. El gobierno de la ciudad tiene un ente que es AFACOEP, que es un ente que de alguna manera recupera gastos de las obras sociales de un paciente que tiene, por ejemplo, una obra social X. Entonces se hace un anexo, que le llamamos nosotros, y el hospital lo presenta a esta institución, que es Y lo FACOEP, puede y facturar. recupera el gasto. Así que un paciente de una obra social también se puede atender en el hospital. Buenísimo. De todo Buenísimo. atendemos. Cecilia, ¿le querés decir a la gente cuáles son las redes, que ahora todo el mundo está con las redes, Sí. del Hospital Santa Lucía, para que se interioricen de toda la información, que acá el tiempo es tan cortito que quizá no nos podemos explayar? Sí, sí. Una cosita más que no dije, Sí, por favor. con respecto a las obras sociales también, atendemos, que es gran demanda del hospital, pacientes con PAMI. Sí, claro. ¿Sí? Que es una obra social, ¿sí? Es la obra social de jubilados que se jubilan a través del Estado, ¿no? Sí, sí. Entonces, si bien PAMI está dividido en cápitas, el paciente de PAMI puede optar por atenderse en el hospital, y con una orden de prestación, ¿sí? Con la orden de prestación que le corresponde, acude al hospital y es atendido, y nuevamente el hospital recupera ese gasto, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que me preguntabas de las redes, recientemente también en la pandemia nos dimos cuenta que era el lugar de comunicación de la gente, así que nuestras redes, que seguramente después también estarán, es Hospital Santa Lucía Oficial en Instagram. Le pusimos oficial porque había otras redes y es muy complejo sacarlas del sistema. Facebook lo mismo, Hospital Santa Lucía, y después lo más importante, que tiene mucha información, es la página web, que es la página web del gobierno de la ciudad, que es Buenos Aires Hospital Santa Lucía. Ahí, además de tener toda la información de turnos y demás, hay una solapa que se llama Información para el Paciente, y ahí hay preguntas para hacer. Hay también información, que es una catarata, que es la miopía, cuándo tengo que hacerme un control. Y en general en las redes sociales vinculamos siempre a esa página porque tiene mucha información para el paciente. Claro. Sí. Gracias, Cecilia. Bueno. La verdad, muchas gracias. Pero me quedan tantas preguntas que si logro robarte un poquito de tiempo otra vez, obvio. te voy a convocar nuevamente. Obviamente, sí, Amalia, un gusto, en serio. Un placer. Siempre. Y ya saben, cualquier pregunta que les quede nos la mandan a nosotros o directamente la vinculan al Hospital Santa Lucía, que todas son respondidas. Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con más A la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista, y esta vez con un invitado que no es la primera vez que viene al programa, pero que lo insisto porque no solamente explica muy bien todo su métier, sino que es alguien que quiero entrañablemente, el ingeniero Horacio Cervo. Bienvenido, Horacio. Muchísimas gracias, Amalia. Gracias por invitarme. Un gusto estar acá realmente. Es un placer para mí. Te voy a presentar, Horacio.
El ingeniero Cervo es un reconocido profesional en el ambiente oftalmológico y de la industria. Se desempeñó en altísimos cargos tanto en nuestro país como en el exterior. Y hoy el tema que nos une es algo que ustedes están siempre preguntando y nunca se cansan de escuchar, la cirugía de catarata, pero siempre hablamos de cirugía de catarata, de lentes intraoculares, y es fascinante la historia de cómo comenzaron las lentes intraoculares, y nadie mejor que Horacio para contarnos esa historia. ¿Te animás? Sí, Amalia, la verdad que hoy en día la gente en general cuando piensa en cirugía de catarata da por sentado Sí. que lo van a operar y le van a colocar algo adentro del ojo que le va a permitir ver Sí. igual o mejor que como veía Claro. previo a la cirugía. Y si es posible, sin anteojos. Sin anteojos para nada, exactamente. Esa es un poco la expectativa. Y no piensan que eso no siempre fue así. Es más, me animaría a decir que hasta los oftalmólogos jóvenes también tienen esa idea porque han nacido en la época en que se opera la catarata y se coloca un lente. Sí, Pero una la realidad lente. es que eso es muy nuevo en realidad. Si comparamos con la historia de la cirugía de catarata, que las primeras menciones de este tipo de cirugía datan en la India de 600 años antes de Cristo. Así que imagínate, 600 antes de Cristo son los primeros escritos donde aparece Mirá una vos. cirugía de catarata muy rudimentaria, por Sí, me supuesto, imagino. pero básicamente tendiente a eliminar la barrera a la luz que constituye el cristalino opacificado. Claro. Nada más que eso. Y eso siguió así durante muchísimos años, hasta que al finales del siglo XVIII, en 1795, Casamata, un oftalmólogo, se le ocurrió tratar de reemplazar el cristalino que estaba sacando de adentro del ojo por un lente. Ya existían los anteojos, los anteojos, lentes, sí. y eran de vidrio. Sí. Entonces el reemplazo se hizo con una esfera de vidrio. Pero Wow. ¿qué pasó? Esa esfera de vidrio era extremadamente pesada y la estructura interna del ojo no era capaz de soportarla. Entonces se caía dentro del ojo. Entonces no sirvió el resultado. Pero sí la idea, que Claro. siguió evolucionando. Y es muy interesante la historia de cómo nace lo que serían las lentes intraoculares modernas. Nacen en posguerra, finales de la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, la primera lente se implanta en 1947. Muy cerquita Un del oftalmólogo británico, Sir Harold Ridley, atendía durante la Segunda Guerra a los pilotos y observó que las astillas del material con que estaba construido el parabrisas, digamos así, el canopy, Sí. de los aviones Spitfire de la Real Fuerza Aérea Británica, tenían astillas que habían penetrado en los ojos y no causaban ningún efecto de rechazo ni efecto inflamatorio. Ajá. Entonces de ahí nació la idea de decir, bueno, este material es apto para colocar adentro del cuerpo sin que el cuerpo lo rechace. Y además ese material tenía dos características interesantes. Tenía un alto índice de refracción y tenía un muy bajo peso específico. Traducido al idioma normal, permitía fabricar un lente muy pequeño y muy liviano. Y así se hizo. El material se llama Perspex, o PMMA, es un polimetilmetacrilato, un acrílico, digamos así, un polimetilmetacrilato, y así se construyeron las primeras lentes intraoculares y, como te digo, en 1947 Ridley implanta la primera lente intraocular en un humano. ¿Y cómo le fue? Le fue bien, pero como todas estas cosas que pasan en la historia, no fue bien visto por sus colegas. Y me imagino. Y tardó muchos años. Recién en 1970 la implantación de lentes intraoculares en la cirugía de catarata se transformó en un hecho cotidiano. Imagínate los años que Muchísimo pasaron después. recién ahí. Y el material resultó tan noble que todavía el día de hoy coexiste con otros materiales, Claro. pero es un material que sigue siendo utilizado, el mismo material, sigue Exactamente el siendo mismo. el mismo, incluso fabricado por la misma fábrica. La fábrica Perspex es una fábrica inglesa que sigue fabricando este PMMA y con ese se siguen haciendo las lentes que se llaman lentes rígidas, que todavía tienen un pequeño espacio en el mercado de la cirugía de catarata. Sí, y algunas indicaciones también, ¿no? Algunas indicaciones, en algunos países por temas de costo también son utilizadas, así es. Y de ahí, ¿cómo llegamos a las lentes que ahora te piden todos los pacientes? Las lentes multifocales, las lentes con protección UV.
Exactamente. Y bueno, de ahí siguió evolucionando. Lo primero que se trató de hacer fueron estos lentes que en vez de ser rígidos, sean flexibles, para que se puedan enrollar y se puedan colocar dentro del ojo enrollados a través de una incisión más chiquitita. Muy chiquitita. Una incisión muy chiquitita que tiene muchas ventajas, menos agresiva, menos probabilidad de infección, menos alteración de la forma de la córnea con la cicatrización, que eso deforma la córnea y también arruina la calidad de la visión. No necesita puntos. No necesita puntos, o sea, tiene muchas ventajas. Más corta la cirugía también. Exactamente. Bueno, todas estas lentes fueron evolucionando. Hoy en día prácticamente la gran mayoría de las lentes, desde la primer lente flexible que se hizo de silicona y fue implantada en el año 1989. Sí. Hasta hoy se sigue utilizando la silicona y se usan también otros tipos de acrílicos que se llaman hidrofílicos o hidrofóbicos que permiten hacer lentes flexibles. Qué bueno. Pero el siguiente paso, como vos bien decís, fue decir, bueno, ¿cómo mejoro la calidad visual del paciente con esta lente? Sí, ¿cómo lo independizo totalmente? Claro, ¿qué hago en la lente para que el paciente vea mejor? Y se hicieron muchas cosas. Se hicieron lentes que se llaman asféricas para corregir las aberraciones de la córnea. Se hicieron lentes tóricas que corrigen el astigmatismo que el paciente podía tener antes de la cirugía. Claro. Y finalmente se hicieron las lentes multifocales, que pueden ser bifocales o trifocales, es decir, que tengan un foco, un foco tiene las lentes normales, dos focos o tres focos. Estas lentes son excelentes, pero todavía son imperfectas. Primero porque no es natural que yo vea algo en foco acá y después veo fuera de foco y lo vuelvo a ver en foco acá y después veo fuera de foco y vuelvo a ver en foco allá en una visión lejana. Claro. Eso no es natural. Y tienen algunos otros problemas, quitan parte de la luz, generan halos, requieren todo un proceso que los médicos han llamado neuroadaptación, al cual no todos los pacientes responden de la misma manera. Lo último son las lentes que se llaman EDOF, que son lentes que tienen no un foco, sino un foco continuo. Todos los elementos que están desde cerca hasta lejos, el paciente los va a ver en foco y no tienen el problema de los halos ni el problema de la falta de luz. Qué bueno. Parecerían las lentes perfectas, no lo son todavía, porque la calidad de la visión de cerca todavía no es tan buena. Y un paciente que quiera leer muchas horas, de todos modos con estos lentes no lo va a poder hacer. Entiendo. Pero bueno, forma parte hoy del armamentario que tiene el cirujano para sentarse con el paciente, discutir con él las posibilidades, la característica de vida, el caso médico, por supuesto, de cada uno y elegir así conjuntamente cuál es la mejor lente que se adapta a ese determinado paciente. Claro, la cirugía de catarata ahora es una cirugía súper personalizada. Exactamente. Depende mucho de lo que el paciente haga, de cuál sea su trabajo, de cuáles sean sus requerimientos, sus objetivos. Es tremenda la cirugía de catarata. Sí, ya no es, ha evolucionado de una manera increíble claro, en todos estos años. Sí, no es más así. sacar el cristalino opaco y colocar una lente transparente. Y la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Tanto como médico como paciente, ¿no? Porque al paciente porque todo esto requiere, todo esto que estamos contando de los lentes tiene a su vez alrededor una gran cantidad de tecnología que tiene que estar en la forma de operar la catarata, que hoy se opera con algo que se llama facoemulsificación, que tampoco es tan viejo. Eso lo inventó Kellman en 1969, fueron las primeras experiencias que hizo Kellman con la facoemulsificación, y después con todas las técnicas de medición, porque para poder elegir una lente que le devuelva al paciente una visión perfecta, hay que hacer una gran cantidad de mediciones previas a la cirugía para saber cuál es el valor de esa lente, o sea, qué medidas tiene que tener esa lente. Y eso también exige aparatos que cada vez se van sofisticando más. Sí, y capacitaciones. Y capacitación, sin lugar a duda, fundamental. Que ustedes las dan y que esperemos que esta pandemia pase lo antes posible para que vuelvan esas capacitaciones que las dan en Laboratorio Cassini, que reúne a tantos médicos en formación y también lo hacen. Horacio. Así es. Esperemos que sí. La verdad fue tan interesante esto porque en general el cirujano de catarata, que acá vienen muchos colegas y todos muy buenos, tanto de Buenos Aires como del resto del país,
nos cuentan su cirugía y nos hablan del confort para el paciente, pero yo creo que es súper interesante que el paciente sepa de qué se trata y es una forma de valorar más eso que le colocan en el ojo en tan pocos minutos y que sale y que por viendo, más que sea ¿no? tan pequeñito, tiene realmente una cantidad de tecnología metida ahí adentro increíble. Es cierto, es cierto. Gracias, Horacio, No, por muchas favor, Amalia, gracias. gracias a Muchas vos. gracias. Bueno, aprendimos mucho de lentes intraoculares y escucharlo, Horacio, es un placer. Así que nos despedimos, se nos fue el programa y los veo la próxima semana, los días martes, a las 17:30, acá por Canal Metro, en este programa que se llama A la Vista. Muy buena semana.